Bueno, muy buenos días. Gracias por asistir a esta rueda de prensa. Quedamos para responder a la rueda de prensa que ha dado el portavoz del PSOE, el señor Urquizu. La verdad es que la rueda de prensa que ha dado el señor Urquizu, el portavoz de Educación del Partido Socialista, no nos ha sorprendido nada. No nos sorprende nada, sobre todo por reiterativa, porque siempre son los mismos contenidos, las mismas ruedas de prensa. El Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Aragón se ha convertido en una auténtica máquina de fango, se ha convertido en una factoría de fake news, en una fábrica de bulos. Máquina de fango es lo que son, factoría de fake news y fábrica de bulos. Yo no sé si les han establecido un variable y les ponen objetivos de bulos, o si están en campaña de autopromoción, porque ya sabemos que la situación interna del Partido Socialista en Aragón es complicada, ya sabemos que hay muchos lambanistas de toda la vida, sanchistas de toda la vida, y hay cada vez más nuevos sanchistas que tienen que hacer méritos. La realidad es que vaya papelón le ha tocado hoy al señor Urquizu, porque Pilar Alegría, la ministra aragonesa Pilar Alegría, ha recortado un programa muy importante y él ha venido a defenderla. Insisto que a lo mejor es que tiene que hacer méritos él muy especialmente. Nosotros queremos pedir al PSOE que deje de arrojar bulos y alarma en la comunidad educativa. Esta semana ya van dos. Recuerden que empezábamos la semana con el bulo 1 de esta semana que decía que no había dinero para pagar a los profesores. Evidentemente la credibilidad es cero, ya hablamos de este tema, ya han podido comprobar ustedes que era un bulo. Y ahora viene el bulo número 2, que es que el Gobierno de Aragón se carga las unidades de acompañamiento y orientación contra el fracaso escolar. Este es el bulo número 2. Ayer ustedes estuvieron atentos a la nota de prensa que lanzó el Gobierno de Aragón, porque el Gobierno de Aragón supo ayer, después de haber preguntado de forma insistente, la última el 13 de julio, sin, por supuesto, obtener respuesta, supo ayer que la ministra Pilar Alegría, la ministra aragonesa Pilar Alegría, su querida o no tan querida compañera, porque la verdad es que ya me pierdo, ha suprimido sin previo aviso la financiación de las unidades de acompañamiento y orientación contra el fracaso escolar, que en los últimos 3 cursos ha ayudado a la atención directa del alumnado más vulnerable para prevenir el fracaso y el abandono escolar. La ministra aragonesa Pilar Alegría se carga uno de los recursos principales de atención a alumnos que son absentistas, que son vulnerables, que necesitan un apoyo especial. Esos alumnos son 2.000 aragoneses vulnerables. A 2.000 aragoneses vulnerables ataca y recorta Pilar Alegría. 2.000 alumnos que tienen detrás 1.700 familias que ven en este programa un apoyo importante, el programa que recorta Pilar Alegría, y 137 centros educativos de Aragón que se apoyaban en este programa que ha recortado Pilar Alegría para darles un servicio mejor a estos alumnos. Insisto, los recortes de la ministra Alegría pretenden dejar tirados a 2.000 alumnos vulnerables, pretenden dejar tiradas a 1.200 familias aragonesas y pretenden dejar tirados a 137 centros educativos. Y Urquizu, portavoz del Partido Parlamentario Socialista, ha venido hoy a defenderla. Los hechos que se pueden comprobar son que los socialistas atacan a los alumnos vulnerables de Aragón y será el Partido Popular, una vez más, quien resuelva ese estropicio y quien les tienda la mano, por supuesto, como no puede ser de otra forma. Todo el envoltorio de los bulos del Partido Socialista gira en torno a la misma idea fuerza,
en todos los plenos, en todas las comisiones, de forma recurrente, hablan de ese mantra que es los recortes de la derecha. La bandera del Estado de Bienestar no es suya, es un logro de todos los europeos y además es un logro de todos los europeos que se ha demostrado con hechos que funciona mucho mejor cuando gestiona el centro-derecha. Hay más derechos con el centro-derecha. Les voy a poner unos ejemplos, aparte del de hoy. ¿Cómo cogimos este gobierno después de 8 años del Ammanato? Con las peores carreteras de España, con los hospitales sin acabar, sin ambulancias en muchos municipios y con los profesores peor pagados de España. Y ayer nos enteramos de que Pilar Alegría intenta dejar tirados a 2.000 alumnos vulnerables de Aragón. Y mi pregunta es, ¿qué pasará cuando Pilar Alegría y el resto de diputados aragoneses voten a favor del cupo catalán? ¿Qué pasará con los servicios públicos de los aragoneses? Porque ¿qué van a votar los diputados aragoneses con el cupo catalán? Que supone de facto dar privilegios feudales a los catalanes, quitándoselos a los aragoneses. En definitiva, pedimos al PSOE de verdad que deje de arrojar bulos y de generar alarma en la comunidad educativa. Y les voy a, así como les he enumerado una serie de hechos que demuestran claramente que hay más derechos con el centro-derecha, les voy a dar unos hechos frente a los bulos hechos. En este curso que comienza ya va a haber 200 profesores más atendiendo a los alumnos aragoneses. Eso es un hecho frente a los bulos hechos. Este curso que comienza, los profesores aragoneses van a dejar de ser los peor pagados de España, que esa fue la herencia del Ammanato. Este año los profesores van a estar mejor pagados y van a disfrutar de mejores condiciones laborales. Hechos frente a los bulos hechos. Y este año se van a incrementar las becas también para los alumnos que necesitan un apoyo para estudiar. Este año va a haber 623 becas más. Estos son los hechos que demuestran que hay más derechos con el centro-derecha. Por mi parte, nada más y ya a la espera de sus preguntas. Pues si no hay preguntas, muchas gracias.